Muy buen día, a continuación vamos a presentar un plan gráfico de una periodización de atletismo. ¿Listo? Las modalidades que escogimos de competencia son carreras y relevos. Y en carreras vamos a trabajar la competencia de 800 metros lisos, una prueba de semifondo, y la carrera de 4x400 en relevos. ¿Listo? Eh, Somos de la ficha 206.734 del programa de entrenamiento deportivo. Los entrenadores a cargo de este proyecto son Camilo Barrera y Daniel Guzmán. Por mutuo acuerdo hemos decidido que Camilo Barrera no es partícipe de la grabación. ¿Listo? Entonces, nuestro objetivo general es implementar una periodización técnica en los deportistas pertenecientes a la escuela deportiva a partir de ejercicios de estimulación visual, auditivos y táctiles, donde es prioridad el desarrollo de la fuerza rápida y la velocidad de reacción en terrenos delimitados de la competencia. Hay que tener en cuenta que esta periodización está basada para niños de 10 a 12 años. ¿Listo? Como podemos ver acá en el componente de la carga, vamos a usar como unidad de volumen metros. ¿Listo? Entonces todos los metros van a ser unidades de volumen y las intensidades lo vamos a manejar por frecuencias cardíacas. ¿Listo? Podemos ver que acá en nuestro quinto microciclo ya tenemos un volumen del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro 100% de nuestro volumen va a ser siempre los 800 metros. ¿Listo? Ya que es la carrera con más metraje. De aquí en adelante, en los siguientes, empieza a tener una disminución gradual. ¿Listo? En cambio, la intensidad, ella sí va a se mantiene estable hasta el microciclo 9 aproximadamente, mantiene un tipo de estabilidad y a partir del décimo empieza a subir. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a empezar a hacer ejercicios con poco volumen, pero con mayor intensidad. Eh, Esto quiere decir que nos enfocaríamos más hacia el trabajo de fuerzas y velocidades. ¿Listo? Acá en nuestro periodo transitorio, microciclo 23 y 24, que son vacacionales, los chicos entran en algo denominado pérdida de forma deportiva. ¿Listo? Entonces el volumen ya decae y la intensidad igualmente. ¿Listo? Entonces, nuestras prioridades en esta periodización es el desarrollo de fuerza rápida y velocidad a través de ejercicios de estimulación, ya sean visuales, táctiles o auditivos. Bien, para el sustento de este trabajo tenemos acá nuestras fases sensibles. Esto me quiere decir que el niño a ciertas edades es más sensible a desarrollar, o sea, es mucho más sencillo desarrollar ciertas habilidades o capacidades que en otras edades, ¿listo? Entonces, como primero tenemos adquisición de habilidad y técnica, lo que nos facilita que el niño aprenda técnicas nuevas de la disciplina propia, ¿listo? Una capacidad de ritmo en el cual el chico debe tener una carrera totalmente armoniosa en el total de zancadas y brazadas. Capacidad de velocidad, como podemos ver, es una de las edades más sensibles para el desarrollo de esta, y lo mismo la fuerza rápida. La resistencia aeróbica y anaeróbica no lo son tanto, pero aún así vamos a darle trabajo a esto para darle una óptima estimulación y ayudar a la fuerza máxima, a la fuerza de velocidad y a la fuerza rápida a que tengan un mejor desarrollo. ¿Listo? Aquí podemos ver que tenemos un factor condicional. Este condicional lo dividimos en 5 subfactores, en el cuales son la fuerza explosiva, fuerza aeróbica, fuerza anaeróbica, velocidad gestual y resistencia a la velocidad. Listo, teniendo ya claros nuestros 5 subfactores, en la primera semana, ya que es una semana valorativa, vamos a trabajar
unos porcentajes equilibrados, pero aún así le vamos a hacer énfasis a la resistencia aeróbica. ¿Listo? Ya porque son pruebas valorativas. ¿Listo? Más por ese lado. Ya en la segunda tenemos un 100% de la capacidad de resistencia aeróbica. Para esta semana están programadas actividades de socialización, tanto de padres, alumnos pertenecientes a la escuela y el grupo de entrenadores. ¿Listo? De aquí en adelante se trabajan de a tres subfactores hasta el microciclo 9. ¿Listo? No, qué pena, hasta el microciclo 8, tres subfactores. Vamos a trabajar tres subfactores, en todos siendo totalmente diferentes, teniendo en cuenta periodos de descanso y de recuperación para que alcancen niveles óptimos. ¿Listo? Bien, vamos a basarnos acá en toda esta fila de toda esta columna de morada. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que hasta ahí va a ir mi etapa de preparación general. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos a empezar trabajos un poco más amplios, en el cual se le van a dar énfasis a solo dos subfactores. ¿Listo? Ya no se le van a dar acá en todo esto tres, sino ya le vamos a dar dos para dar una iniciación a nuestra preparación específica. ¿Listo? Entonces, en nuestro condicional se manejan tres subfactores en la preparación general. Bien, en nuestros factores psicomotores tenemos velocidad de reacción, motricidad fina, control de respiración y coordinación visopédica. Las 2 semanas se le dan, la primera semana se estabiliza todo, ya que como lo hemos mencionado anteriormente son valoraciones. En la segunda se le va a dar prioridad al control de la respiración. ¿Listo? De aquí en adelante empezamos a trabajar de a dos subfactores. ¿Listo? Algunos pueden estar estables, mismos porcentajes, pero acá en cambio podemos trabajarlo al 60-40, 60-40 y 60-40. ¿Listo? Entonces, esto lo hacemos con la misma finalidad, darle recuperación en el cuerpo recupere y darle trabajo a todos nuestros subfactores. ¿Listo? En nuestro factor técnico, brazadas, salidas, cambios de carril y zancada, eh, tenemos, tenemos acá un mayor énfasis en la salida en la primera semana valorativa. ¿Listo? Y en la segunda tenemos un énfasis al cambio de carril. Entonces, todo esto son actividades lúdicas, ya de integración, maestros, estudiantes y padres o acudientes. ¿Listo? Entonces, esta etapa se caracteriza mucho porque le vamos a dar un porcentaje mayor a un solo subfactor, pero aún así vamos a trabajarlos todos en especial. ¿Listo? Como los vamos a trabajar todos para no tener pérdidas de forma deportiva y que no tener problemas con estos aprendizajes técnicos. ¿Listo? ¿Listo? En nuestro factor táctico solo tenemos dos, que es la entrega de testigo y los ritmos de velocidad. Entonces, la primera semana sí se maneja, sí se trabaja 50% y después las otras dos se va a trabajar solamente en un factor táctico. Bien, después trabajamos 60-40, 60-40. Lo ideal es que las dos, como se trabaja una, se puede trabajar la otra. Acá llegamos a 80-20, 80-20 y 50-50, 50-50 para cerrar el periodo de preparación general. ¿Listo? Ocurre lo mismo en el teórico. Entonces, se le tratan de dar, vamos a trabajar en estas semanas cada microciclo.
un 100%, o sea, cada semana se va a ver solo un factor teórico y en nuestro cierre de preparación general se va a hacer una estabilización, o sea, se va a trabajar todos por igual, ¿listo? Acá nuestro factor socioafectivo, responsabilidad, juego limpio, compañerismo y liderazgo, hemos decidido dejarlos estables, mismos porcentajes cada uno, no realizaremos ondulaciones, ya que como son cosas que son transversales, ya sea en el entrenamiento del niño como en su vida personal, entonces todos tienen igual de importancia. ¿Listo? Entonces ya teniendo todo esto presente de la preparación general, nos vamos a dirigir hacia los subfactores hasta la preparación específica. ¿Listo? Entonces, como habíamos mencionado, ya culminando nuestra preparación general, vamos a trabajar, enfocarnos solamente en dos subfactores. ¿Listo? Y vamos a dejarles unos porcentajes muy bajos a los otros que no vayamos a trabajar para, como lo habíamos dicho anteriormente, no tener una pérdida de dicha forma. ¿Listo? Lo mismo va a ocurrir hasta nuestras etapas competitivas de preparación específica. ¿Listo? En el cual se trabajan dos especialmente y se estabilizan los otros, se mantienen muy abajo para no tener una pérdida de forma. ¿Listo? En nuestro factor psicomotor, intentan trabajar en nuestro factor psicomotor. Nuestra primera semana de preparación específica sigue llevando la misma dinámica que nuestra preparación general, pero en nuestra segunda semana ya empezamos a ver más énfasis en uno que se va a trabajar a un 60%, dos que lo apoyan, que sería el 15 y el 15, y un 10%, que es, como lo habíamos mencionado, nada de pérdida de forma deportiva. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esta dinámica se mantiene hasta en el factor psicomotor, se mantiene hasta, hasta nuestro periodo precompetitivo. ¿Listo? Los factores tácticos, entonces acá ya empezamos un tipo de énfasis profundo, se podría decir, ya que vamos a trabajar a un 70% después de todo esto, un 70% ya sea alguno de los subfactores, ¿listo? Subfactores técnicos. Y se mantienen los otros al 10%, ¿listo? Ya después en las siguientes semanas se van cambiando, entonces, y así sucesivamente hasta nuestra etapa precompetitiva. En nuestro factor táctico, vamos a trabajar una semana una táctica, otra semana otra, así, hasta llegar a nuestra etapa competitiva. ¿Listo? O sea, vamos a finalizar todas nuestras etapas precompetitivas y arrancamos en competitiva. ¿Listo? Factores teóricos. ¿Listo? Entonces, cada semana se va a manejar dos factores teóricos de diferentes puntos, o sea, dos subfactores diferentes. ¿Listo? Y a partir de una semana antes de la finalización de la preparación específica, lo vamos a empezar a manejar 60-40, 60-40, 60-40, 60-40 y a partir de la precompetitiva los estabilizamos. ¿Listo? Más adelante explicaremos por qué ocurre esto. Entonces, como estábamos mencionando,
nuestros factores socioafectivos van a durar estables durante toda la competencia, ya que, como lo habíamos explicado anteriormente en el video. ¿Listo? A partir de aquí, de nuestro factor competitivo, ¿listo? Vamos a estabilizarlos, ¿listo? Trabajar el mismo porcentaje, todos los subfactores, ¿listo? Esto con qué fin se hace, como ya son competencias, entonces todo nuestro entrenamiento, todo lo que le hicimos énfasis a esos subfactores deben trabajarse por igual, ¿listo? No va a haber más énfasis en uno ni más énfasis en el otro. Bien, a continuación vamos a proceder a la explicación de gráficos. ¿Listo? Entonces, en el primero en que nos encontramos son los componentes de preparación física. Como podemos ver, nuestra línea azul son nuestro factor condicional y nuestra línea naranja nuestro factor psicomotor. Entonces, todos estos tienen una ondulación específica en la cual, según nuestros porcentajes de carga, nuestro componente condicional va a ser mayor a nuestro componente psicomotor. ¿Listo? Entonces tiene una ondulación porque entonces de esto va a depender los progresos de los chicos, ¿listo? Ya que si los dejamos estables, ellos van siempre, ya serán adaptados a una carga en específico, ¿listo? Con este fin se hace la ondulación y ya acá como entramos a un periodo de vacacional, hay una pérdida deportiva. En nuestro factor técnico-táctico ocurre lo mismo, ¿listo? Solo que estas ondulaciones sí ya son más cruzadas, a veces se pueden trabajar más lo técnico, más lo táctico. ¿Listo? ¿Listo? Nuestro componente socioafectivo, igual manera, tiene una ondulación simétrica, se podría decir, con casi nulas diferencias. ¿Listo? Pero siempre son importantes estos tipos de ondulaciones. Bien, ya acá a partir de los factores, de los subfactores, se crea una tabla o unas gráficas en la cual nos muestren qué subfactor se va a dar más énfasis, en cuál se va a trabajar más. Bien, entonces pueden ver que acá solo trabajamos hasta 3 y acá ya trabajamos 4, pero entonces nos basamos ya mm, en, en 2 en específico, ¿listo? Y se van alternando. Bien, hasta llegar a nuestro desempeño nivel 3 que empiezan a estabilizarse. Lo mismo ocurre acá con estas gráficas. La primera va estable porque es un microciclo de evaluación de logros. ¿Listo? Pero entonces ya acá en estas gráficas se pueden ver que empezamos a trabajar de 2 en 2, 2 en 2, 2 en 2, 2 en 2 a partir de este asimilación y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a trabajar uno mucho más que los otros. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta estabilizarlos. En el factor técnico ocurre lo mismo. Acá a partir de la preparación específica se le da mucho énfasis ya a una técnica. ¿Listo? Y lo estabilizamos en competitivas. ¿Listo? Factor subtáctico, entonces como solo son dos, es mucho más sencillo de trabajar, se le da mucho más énfasis a unos, a otros, eh, o hay inclusive solo hay separación, o hay microciclos en los que solo se trabaja uno sí y el otro no. ¿Listo? Pero entonces, como igual que todos, cuando empiecen en etapa competitiva, se estabilizará. ¿Listo? Y nuestro subfactor teórico ocurrirá lo mismo, ya que como habíamos dicho que hasta la preparación general íbamos a ver todos en aislados, ¿listo? Y después de específica, la primera específica, no, la última de general, estables todas y después ya así 50-50 de trabajar dos subfactores, ¿listo?
Dos subfactores, diferentes porcentajes, 50-50, 60-40, 60-40, 40-60, y lo que ocurre igual en competitiva se estabiliza. Listo, acá podemos ver que esta gráfica socioafectiva siempre va a estar estable y como ya lo hemos mencionado, todos nuestros factores socioafectivos son importantes y por eso se le va a dar el mismo tipo de trabajos a todos. Bien, a partir de esto vamos a presentar test físicos y test técnicos, ¿listo? Tenemos el test de Seeds and Reach, ¿listo? Vamos a medir un poco de flexibilidad, test de salto, longitud sin carrera de impulso. Esto es para medir potencia de piernas, ¿listo? Muy importante para el tema de carreras, test de burpee para resistencia anaeróbica, test de 1000 metros o de kilómetros, entonces es un test diseñado para el volumen aeróbico máximo. Esto es muy importante para el atletismo. Y el 3 de Sudo. Y este se basa en la estimación de la potencia anaeróbica máxima. ¿Listo? Vamos a manejar un total de 5 tests. Bien, y en los test técnicos vamos a manejar 4. Listo, test de velocidad de 60 metros, que nuestro objetivo es medir la velocidad máxima del deportista en 60 metros. Test de las 10 zancadas, qué tanto puede demorar, vamos a mirar qué tanto el deportista se demora en dar las zancadas. El test de carrera elevando músculos, vamos a observar coordinación del movimiento de brazos y piernas, de la brazada y de la zancada. Y el de carrera intermitente, vamos a registrar pulsaciones del deportista y analizarlas con cada fase del test. ¿Listo? Entonces, eso es todo por la periodización gráfica, el plan gráfico. ¿Listo? Y que tenga muy buen día.